El rey Leónidas junto a sus 300 espartanos se enfrentaron a 200.000 persas. Pero ¿qué hay de real y de falso en esta historia? Esto es un documental donde hablo de varios temas como por ejemplo el entrenamiento extremo que tenían los niños a los 7 años para convertirse en hoplitas. Los hijos ni siquiera pertenecían a los padres, sino al Estado. No se criaban junto a sus familias, sino en barracones. Una forma de vida tan militarizada tiene una explicación, y es que el imperio persa, que en la actualidad es Irán, era 25 veces más grande que toda Grecia junta. Normalmente en las batallas los persas superaban en número a los griegos. Los duplicaban, los triplicaban, los cuadriplicaban o hasta los sextuplicaban. Y aún así los persas nunca lograron someter definitivamente a los griegos. También comento en detalle si es verdad que solamente eran 300 espartanos o por qué en Esparta contaban con 2 reyes, que a diferencia de otros monarcas luchaban en el campo de batalla. Eran reyes guerreros. Se decía que si un rey pedía sacrificio a sus soldados, tenía que dar el ejemplo con su propia vida. Su autoridad dependía del valor en el campo de batalla. El sistema educativo enseñaba que el valor estaba por encima de todo. La muerte de un rey no era vista como una tragedia, sino como el máximo acto de virtud espartana, y que dar la vida por la polis era mejor que una vida larga y cobarde. Hasta las mujeres tenían un rol relacionado al mundo militar. Eran llevadas a entrenar físicamente durante toda su juventud, por lo menos hasta que se casaban y formaban familia, porque los líderes que dictaban las decisiones políticas creían que de esa manera darían a luz a hijos fuertes que servirían en las guerras. En el video voy a comparar los hechos históricos con la película, analizando qué elementos fueron exagerados o inventados. La batalla de las Termópilas fue en el 480 a.C., pero primero hay que conocer el contexto sobre la forma de vida en Esparta. La educación y crianza de los niños era muy diferente a la de las otras polis griegas, porque estaba totalmente orientada a entrenar guerreros. Los recién nacidos eran examinados cuidadosamente. El objetivo era determinar si el niño era sano y fuerte. Los considerados débiles, enfermos, con malformaciones o discapacidades no superaban la prueba y eran abandonados a morir en el barranco del monte Taygeto. Solamente los que eran físicamente aptos podían vivir, convirtiéndose en hoplitas. La decisión no pertenecía a los padres, sino al Estado. En su sociedad los hijos eran considerados propiedad de la polis, no de la familia. Por eso las madres, por muy doloroso que fuera, no tenían el derecho a oponerse. Los niños espartanos eran separados de sus familias a los 7 años y enviados a vivir en barracones. Así ingresaban al sistema educativo estatal, conocido como el agogé. El agogé básicamente era el entrenamiento militar obligatorio. Realizaban entrenamientos físicos intensos. Inclusive los primeros gimnasios registrados en una civilización aparecieron en Grecia, en el siglo VI a.C., especialmente en Atenas y después en Esparta. Es decir, la segunda camada de gimnasios en la historia de la humanidad, por lo menos en lo que se tenga registro, fue en Esparta. La palabra gimnasio viene del griego gimnos, que significa hacer ejercicio desnudo. Esto se debe a que los griegos se entrenaban sin ropa, hasta festejaban los Juegos Olímpicos desnudos. La desnudez no era un motivo de vergüenza, sino una forma de celebrar la armonía entre el cuerpo y el espíritu, en sintonía con la excelencia que buscaban. Los gimnasios eran muy distintos a los modernos, solían estar construidos fuera de las murallas de la ciudad, rodeados de árboles, con amplios patios y columnas. Allí también había filósofos que enseñaban valores como la moderación, el coraje y el respeto a las leyes. Para los griegos la educación perfecta era cultivar tanto el cuerpo como la mente. No solamente eran lugares para entrenar lo que es el físico, sino centros de formación moral y filosófica. Más adelante voy a comentar sobre el tipo de armamento y técnicas que caracterizaban a un espartano adulto con su entrenamiento ya finalizado. Durante la formación los niños recibían raciones mínimas de comida, no por una falta de recursos, sino que el objetivo era que aprendan a robar justamente esa comida. Por eso sufrían un hambre constante. De esa forma estaban obligados a ingeniárselas y conseguir más por su propia cuenta. Pero no tenían que ser descubiertos. Si los encontraban eran castigados, no por robar, sino por haber sido torpes y descuidados. El castigo generalmente se trataba de azotes públicos o podían ser ridiculizados recibiendo tareas denigrantes. El objetivo no era simplemente castigarlos, sino
entrenar su carácter. Una vez al año se festejaba un ritual de flagelación en honor a Artemisa. Se alineaban en fila frente al altar de la diosa y eran azotados con látigos. Estos rituales eran públicos, la comunidad iba y los observaba resistiendo. Los jóvenes tenían que soportar sin llorar ni gritar, tenían prohibido quejarse, mantenían el rostro serio, sin mostrar el sufrimiento. Se dice que hasta competían entre ellos por ver quién soporta más dolor sin emitir sonido. En cuanto a su indumentaria, apenas se les daba ropa, y aunque se rompiera tenían que durar todo un año. Dormían en el suelo, improvisaban camas o sábanas con pasto o juncos, soportaban el frío de forma constante. Algo como dormir cómodamente habría sido considerado un lujo debilitante en un niño espartano. Los hacían luchar entre ellos en sangrientas peleas a puño limpio. Por eso en la adolescencia o la adultez tenían algunos dientes partidos o faltantes. Esta forma de vida daba como resultado hombres duros que habían aprendido a soportar el frío, el dolor físico, el hambre, a no recibir comodidades o el afecto de crecer junto a su familia. Se considera que las mujeres espartanas tenían una de las posesiones más respetadas de la antigüedad. Su rol era muy diferente al que se ve en otras polis griegas. Su educación se basaba en el ejercicio físico intenso y era obligatorio. Comenzaban su entrenamiento a los 7 años, igual que los varones, y se extendía hasta que se casaran y formaran familia. El objetivo era que sean fuertes físicamente y saludables, ya que creían que las mujeres fuertes daban a luz a hijos fuertes y que una madre disciplinada criaría a hijos disciplinados. Practicaban lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, lucha cuerpo a cuerpo, carreras, saltos y danza atlética. El objetivo no era prepararlas para la guerra, no combatían en el campo de batalla, sino que esto se debe a que era una sociedad militarizada y las mujeres eran consideradas parte de la estrategia en la supervivencia del Estado. En ocasiones los hombres cedían a sus esposas hacia otros guerreros. No era una traición ni una promiscuidad, ni se trataba de satisfacer deseos personales o románticos, sino que el hombre elegido tenía que ser un guerrero fuerte, musculoso, saludable, disciplinado, idealmente parte de la élite espartana. El candidato casi siempre era conocido por la comunidad, un amigo cercano o compañero de armas. No se trataba de un extraño, sino de alguien digno de confianza y respetado socialmente. No era una práctica obligatoria ni frecuente, tampoco era un acto privado ni secreto. Estaba aceptado por la comunidad y a veces era supervisado por ancianos líderes. La educación de Esparta priorizaba una descendencia fuerte y la continuidad de la polis. Se consideraba que dicha polis estaba por encima de los sentimientos individuales. Era una excepción vinculada a la política de la supervivencia militar. Se dice que cuando una espartana despedía a su esposo o a su hijo, era tradición que ellas sean quienes les entreguen sus escudos, con la siguiente frase: «Vuelve con tu escudo o sobre él». Esto significaba que nunca tenían que volver sin el escudo, porque eso significaba haberlo soltado para perder peso y huir del campo de batalla. Un espartano que regresaba era aislado socialmente al punto de una exclusión total, perdiendo hasta sus derechos sociales y políticos. Volver sin el escudo era un deshonor tan grande que era preferible haber perdido la vida en el campo de batalla. Consideraban que la cobardía manchaba a la familia y el linaje. En cambio, morir luchando era el destino más honorable posible. Las mujeres participaban de este ideal. Inclusive las madres de los caídos eran honradas con reverencias públicas. Se las consideraba madres ejemplares que habían cumplido su deber con el Estado al haber criado a un verdadero guerrero. Los derechos de las mujeres estaban por encima de otras civilizaciones de la antigüedad. Por ejemplo, podían poseer y heredar bienes y tierras. Aunque no participaban en la política de manera formal, sí tenían voz en la familia y podían influir directamente en decisiones importantes. El filósofo Plutarco relata cómo algunas mujeres extranjeras, probablemente atenienses o corintias, se sorprendían al ver cómo las mujeres hablaban con firmeza y sin temor frente a los hombres. En las otras polis se decía que las espartanas eran, entre comillas, demasiado libres. Leónidas nació aproximadamente en el 540 a.C., no se conoce la fecha exacta. Era hijo del rey Anexandrides II, perteneciente a la dinastía Agíada.
A diferencia de otras polis griegas, Esparta tenía dos reyes simultáneos, llamados diarcas. Estos reyes pertenecían a dos familias reales distintas, los Agíadas y los Europóntidas. La idea era que ambas dinastías descendían de Hércules. Hércules era el hijo de Zeus, por lo tanto los reyes tenían sangre semidivina. Aparte de Leónidas, el otro rey que gobernó fue Leotíquidas II. Los dos reyes podían tener funciones distintas, dependiendo del caso uno solía quedarse en Esparta para gobernar y mantener el orden, mientras que el otro participaba en la guerra, liderando el ejército en persona. Es decir, que eran reyes guerreros. Esto no era tan común en esa época, incluso cientos de años después, en la Edad Media, por ejemplo, los reyes solían dirigir batallas desde lejos, en campamentos o en torres de mando, dejando las batallas a los caballeros y ejércitos, aunque lógicamente podríamos nombrar excepciones. En cambio, en Esparta, un rey era entrenado desde los 7 años en el agoge, al igual que cualquier otro espartano. No había ninguna diferencia en ese sentido. Y como comentaba al principio, daban el ejemplo con su propia vida en el campo de batalla. La muerte de un rey no era vista como una tragedia, sino como un acto de virtud espartana, y que dar la vida por la polis era mejor que una vida larga y cobarde. Ahora, exactamente ¿por qué tenían dos reyes? Hay un mito que explica esto. Según la tradición, Heracles, es decir, Hércules, tuvo varios descendientes, llamados Heráclidas, que tras muchas generaciones intentaron recuperar el Peloponeso, la tierra que su antepasado había perdido. Cuando los Heráclidas conquistaron Laconia, la región donde luego surgiría Esparta, uno de ellos, Aristodemo, falleció antes de reinar, pero dejó dos hijos gemelos que se llamaban Eurístenes y Procles. Como ambos nacieron casi al mismo tiempo, surgió una disputa sobre quién tendría que gobernar. Para evitar un conflicto mayor, decidieron que ambos reinarían al mismo tiempo, inaugurando así una diarquía. Retomando a Leónidas, tuvo dos hermanos, uno de ellos, Dorieo, que nunca fue rey, murió en un combate, y su otro hermano, Cleómenes, fue rey durante 30 años. Se quitó la vida con un cuchillo. En realidad la historia de Cleómenes es bastante extensa, pero si sigo agregando cosas, este video no va a terminar nunca y creo que va a quedar bastante largo, y es justamente lo que quiero evitar. De este modo, Leónidas ascendió al trono aproximadamente en el 489 a.C. En ese entonces tenía 50 años. Su llegada al poder no fue producto de una ambición personal desmedida ni de maniobras políticas agresivas, sino de una sucesión natural tras la desaparición de sus hermanos mayores. Leónidas se casó con Gorgo, la única hija legítima del rey Cleómenes I, lógicamente porque los matrimonios en una familia real tenían un fuerte peso político. Jerjes era el rey del imperio persa entre el 486 al 465 a.C. Era el hijo de Darío I. Su padre había intentado invadir Grecia antes, en el 490 a.C., pero fue derrotado en la batalla de Maratón, donde se enfrentaron entre 20 a 25.000 persas contra 11.000 griegos. Jerjes heredó su imperio y su motivación fue doble. Primero, vengar la derrota de su padre, y segundo, expandir el imperio persa hacia el oeste, dominando ciudades-estado griegas. Jerjes necesitaba cruzar sí o sí el paso de las Termópilas para llegar a Grecia. Evitarlo implicaba rodear montañas o costas difíciles, lo que habría retrasado mucho su invasión. Solamente había un camino estrecho que podría cruzar un ejército tan grande, lo que convertía al paso de las Termópilas en un cuello de botella natural. En cuanto al número de su ejército, Heródoto exagera mencionando que eran 2 millones. Estimaciones modernas dicen que eran entre 100.000 y 300.000. Esta cifra es muy debatida por historiadores, por eso algunos simplemente lo resumen en 200.000, cifra que vamos a tener en cuenta en este video. Jerjes envió emisarios a las distintas ciudades griegas con una oferta y también con una amenaza. El mensaje indicaba entregar tierra y agua. En el mundo antiguo, especialmente en el imperio persa, tierra y agua representaban los elementos esenciales de la vida y del territorio. Con la tierra se refería al territorio y con agua se refería a los recursos naturales, por lo tanto, era una expresión simbólica de sometimiento, reconociendo al rey persa como dueño del país, pero los griegos no toleraban las amenazas extranjeras, así que los emisarios fueron arrojados a un pozo, diciéndoles: ahí tienen su tierra y agua. Claramente este acto fue una declaración de guerra. Aunque los griegos enfrentaban un grave dilema,
ya que en ese mismo momento tenían que celebrarse los Juegos Olímpicos, el evento sagrado más importante en el mundo helénico. Los Juegos Olímpicos se celebraban cada 4 años en honor a Zeus, en el santuario Olimpia. Durante esta celebración se declaraba una tregua olímpica que prohibía toda guerra entre las polis griegas para permitir el viaje seguro de atletas y peregrinos. Eso significaba que ninguna ciudad podía iniciar o participar en guerras. Los ejércitos tenían que permanecer en sus territorios. Romper la tregua se consideraba una ofensa contra los dioses. A veces los griegos se enfrentaban entre sí, Esparta, Atenas, Tebas, Corintio, Argos, etc. Pero todos compartían el idioma griego, la religión, los mitos o los héroes. Los Juegos Olímpicos servían como un momento de unión donde las rivalidades se suspendían. Era una forma de recordar que, aunque pelearan entre sí, todos eran helenos. Y para los griegos, ningún ejército, sea de 1000, 10.000 o 100.000 persas, podía ser peor que despertar la ira de los dioses sobre Grecia. El rey Leónidas comprendió que esperar a que terminaran los juegos y las festividades sería un error fatal. Jerjes cruzaría el norte sin oposición, así que ante semejante problema se dirigió hacia el templo de Apolo para consultar al oráculo. El oráculo era el lugar donde los griegos buscaban orientación divina para los momentos más difíciles de su historia. Según Heródoto se recibió el siguiente mensaje: escucha, habitante de Esparta de gran gloria, o bien tu poderosa ciudad será destruida por los hijos de Persia, o un rey perteneciente a la estirpe de Heracles perecerá, pues al invasor no lo detendrá ni la fuerza de los toros, ni la fuerza de los leones, porque él tiene el poder de Zeus. Leónidas comprendió enseguida que el mensaje se refería a él. Era descendiente directo de Heracles y además uno de los 2 reyes de Esparta. No había dudas, el destino lo señalaba. Esperaba que su muerte diera a Esparta la protección de los dioses. Decidió actuar conforme a su destino, eligiendo morir en batalla. Heródoto escribe que cuando Leónidas se marchó parecía como si fuera a una fiesta, no hacia la muerte. Y es que estaba frente al momento más importante de su vida. No se trataba solamente de cumplir con su deber como rey de Esparta, sino de forjar un nombre que trascendiera el tiempo. Sabía que sus acciones serían recordadas por generaciones griegas, inmortalizando su valor y dejando un legado personal que iba más allá del trono. Un ejemplo de valor y sacrificio que hombres y mujeres de su tierra admirarían y contarían como una historia digna de héroes como Aquiles, como Agamenón, Teseo o Ulises. Aunque se suele hablar solamente de 300 espartanos, la cifra es mucho más alta. Antes de la invasión de Jerjes, muchas ciudades griegas se reunieron en el llamado Congreso de Corintio, donde acordaron dejar sus rivalidades y unir fuerzas contra los persas. Reunieron 700 tespios, 400 tebanos, 1000 focidios encargados de vigilar el paso secreto, 1000 locrios y otros aliados menores. De tal manera que cuando Leónidas marchó hacia el paso lo acompañaban 6.000 o 7.000 guerreros griegos, no solamente 300, pero, seguían en desventaja, eran 7.300 contra 200.000. Por otro lado, el número 300 no fue elegido al azar, existía una unidad militar permanente llamada Hipeus. La Hipeus era la guardia personal del rey, siempre compuesta por 300 hombres cuidadosamente seleccionados. Cada año 3 oficiales elegían a los mejores guerreros de toda Esparta, considerando una destacada fuerza y valentía. Ser elegido para la Hipeus era uno de los honores más grandes que un espartano podía recibir. Su tarea era servir en la primera línea de defensa, acompañando al rey codo a codo en la batalla. Así que Leónidas no organizó un ejército nuevo, simplemente tomó consigo a su guardia real. Jerjes llegó al desfiladero de las Termópilas y se encontró con un pequeño ejército griego bloqueando el camino. Para Jerjes esto era ridículo, así que durante 4 días esperó a que los griegos se retiraran. Él estaba convencido de que se rendirían sin pelear. Los veía como un puñado de pobres hombres asustados, enfrentando a uno de los ejércitos más grandes del mundo. Simplemente no podía creer que quisieran resistir. Pensó que al ver cientos de miles de soldados enemigos se retirarían por miedo. Durante esos días envió mensajeros ofreciendo una rendición, que entregaran sus armas y se sometieran al imperio persa. Sin embargo, la respuesta de Leónidas fue legendaria y se volvió famosa en libros de historia. Dijo: Molón la ve, que significa ven y tómalas.
Give them nothing, but take from them everything. Jerjes hasta había intentado negociar con Leónidas, le ofreció libertad y el título de amigos del pueblo persa, indicándoles que serían asentados en tierras más fértiles que las que ocupaban en su momento. Por lo tanto, ordenó el ataque, pero tenía el problema del paso de las Termópilas, que era muy angosto, apenas suficiente para que unos pocos cientos de hombres combatieran al mismo tiempo, lo que anulaba su superioridad numérica. Primero envió soldados medos y cisios. Se estima que entre 5.000 a 10.000, pero fueron eliminados fácilmente. Heródoto comenta que las bajas griegas fueron prácticamente nulas, entre 3 a 5 bajas, de entre los 7.000 aliados griegos, mientras que los 300 espartanos sobrevivieron en su totalidad después de ese primer avance persa. Y si bien esto parece irreal, tiene una explicación teniendo en cuenta varios factores que vamos a ir comparando uno por uno. Comparativa entre espartanos y persas. Teniendo en cuenta la armadura, armamento y tácticas, en primer lugar, los medos y cisios eran infantería ligera y arqueros. Su principal función era explorar, hostigar y desgastar al enemigo, no enfrentarse a ellos en una línea cerrada. En cuanto a su protección, normalmente era ropa ligera como túnicas o chalecos de lino, algunos llevaban cuero o escamas metálicas pequeñas, pero no era equipamiento pesado. Algunos llevaban cascos de bronce o cuero simples, solamente cubrían la parte superior de la cabeza, es decir que eran abiertos, no ofrecían una cubierta completa para el rostro. En cuanto al armamento, usaban lanzas cortas o dagas para enfrentamientos cuerpo a cuerpo, escudos redondos pequeños, más para defensa personal que para línea cerrada. Pero principalmente usaban arcos, en cambio los espartanos no usaban arcos. Los arqueros eran vistos como menos valientes porque no arriesgaban su vida tanto como los hoplitas en una lucha directa. En cuanto a la armadura, si bien en la película se ve que llevan el torso sin protección, esto no fue así. Llevaban una coraza de bronce macizo que cubría completamente el abdomen y el torso. En las piernas, grebas de bronce desde las rodillas hasta los tobillos. La capa roja se usaba para disimular la sangre. Evitaba que el enemigo sepa con exactitud cuántos enemigos estaban heridos. El casco era el corintio, cubría toda la cabeza y el rostro, con pequeños orificios para los ojos y la boca. Sobre el casco se colocaba un crestón o crin de caballo, normalmente rojo o negro. Algunas crestas indicaban rango o unidad, dependiendo de la altura. Para hablar de las armas, primero hay que tener en cuenta su táctica, la falange hoplita. Se trata de la formación cerrada de infantería pesada. Cada hoplita cubría con su escudo el hombro izquierdo del compañero. Esto creaba una defensa casi impenetrable de lado a lado. La falange dependía completamente de la unidad y la coordinación. Cualquier hombre que rompiera la formación podía colapsar toda la línea. Por eso los entrenaban desde niños para obedecer y mantener la posición bajo presión. El escudo, llamado oplón, tenía un diámetro de 90 a 120 centímetros. Se creaba con madera gruesa reforzada con bronce en la cara externa. Pesaba 8 kilos, lo suficiente para proteger sin ser inmanejable. La sujeción era especial, tenía una correa para el antebrazo llamado porpax, que permitía distribuir el peso del escudo, lo que a su vez permitía mantener esta línea cerrada. El frente atacaba con las lanzas usadas para mantener al enemigo a distancia. Las primeras filas atacaban y las posteriores empujaban manteniendo la presión. Las lanzas medían entre 2 a 3 metros y permitían mantener al enemigo a distancia antes de que pudiera alcanzar al hoplita. La espada que usaron fue el sifos, entre 60 a 70 centímetros y de doble filo, ideal para el combate cuerpo a cuerpo. Era un arma secundaria y se usaba cuando la lanza se rompía o se acercaba demasiado al enemigo. Atacaban con la espada en los huecos que quedaban en la formación de falange. En el caso de que un hoplita en la primera línea se cansara, sea herido o muera, era reemplazado por el que formaba la segunda línea, de tal manera que se generaba un relevo constante, manteniendo el orden en la formación de falange. Cada fila sostenía a la anterior. Era un sistema de fuerza donde la individualidad era secundaria, lo importante era la unidad.
La desventaja en esta formación era una vulnerabilidad en los flanqueos o ataques desde atrás, ya que protegía principalmente desde el frente. Si el enemigo rodeaba o atacaba desde los lados, la falange podía colapsar. El último de los factores era el estado físico. Recordemos que los primeros gimnasios en una civilización humana se registran en Atenas y después en Esparta. El entrenamiento físico comenzaba a los 7 años, en cambio, el entrenamiento militar persa era menos riguroso. Es probable que sean más bien delgados y sin una musculatura que caracterizaba a los espartanos. Inclusive en algunos casos los persas usaban esclavos con poco o nulo entrenamiento, simplemente les asignaban un arma y los enviaban al campo de batalla. Esto es una opinión personal, pero supongo que los persas daban más importancia a la cantidad de soldados que a la calidad individual en cada uno. Spartans! Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood! What say you, Spartans? For our sons! For our daughters! For Sparta! Jerjes, viendo el fracaso de las primeras tropas, decidió enviar a su unidad de élite, los 10.000 inmortales. Esto representó el choque entre la élite del imperio persa y la élite del mundo griego. Según Heródoto, Jerjes observaba el combate desde un trono elevado, confiado en que su mejor fuerza destruiría a esos pocos griegos que bloqueaban el paso. El nombre Inmortales proviene de su característica más distintiva. Su número no disminuía. Cuando un soldado moría o era herido, era reemplazado de inmediato, manteniendo siempre un total de 10.000 hombres. Representaban el núcleo más disciplinado, entrenado y leal al imperio aqueménida. Su entrenamiento empezaba desde jóvenes bajo estricta educación militar. Su función principal era doble. Por un lado servían como guardia de élite del monarca, protegiendo su persona, su palacio y su campamento, y por otro lado eran fuerzas de choque de alta calidad que se desplegaba en las batallas más importantes. Eran totalmente diferentes a como se ve en la película. No usaban esas máscaras de metal, no usaban armaduras de bronce pesadas ni cascos cerrados como los espartanos, sino ropas ligeras y flexibles. Llevaban una túnica con mangas, pantalones largos y una coraza de escamas metálica o de cuero endurecido. En la cabeza usaban una tiara o gorro blando, no un casco rígido. Portaban un arco compuesto capaz de lanzar flechas a gran distancia, una lanza corta o una espada o daga junto a un escudo de mimbre, más liviano que el de los griegos. Su táctica era diferente, no buscaban el choque directo, sino debilitar al enemigo a distancia con lluvias de flechas antes de avanzar en formación compacta. Cuando Jerjes marchó hacia Grecia, los inmortales iban siempre cerca de su trono portátil como símbolo de su capacidad bélica. Sin embargo, frente a los espartanos, su efectividad disminuyó. En las Termópilas, los inmortales intentaron romper la falange hoplita, pero su armamento ligero y su falta de armaduras pesadas los pusieron en desventaja. Sus flechas no podían atravesar los escudos de bronce y en el combate cuerpo a cuerpo fueron repelidos. Al igual que en el anterior enfrentamiento, muchos persas cayeron por el barranco. En el terreno no había mucho espacio para maniobrar o retroceder sin el peligro de caer al vacío o hacia una zona baja rocosa. Justamente los espartanos aprovechaban el terreno, empujaban con sus escudos y lanzas, haciendo que los enemigos retrocedieran. Jerjes, al ver desde lejos cómo sus mejores hombres caían uno tras otro, se levantó del trono 3 veces, furioso e incrédulo. Heródoto menciona que los griegos sufrieron pocas bajas, por lo que no se especifica si estas bajas pertenecían únicamente a los 7.000 griegos o si correspondían a los 300 espartanos, pero sugiere que sus escudos y formación cerrada permanecieron prácticamente intactos y el paso siguió en manos griegas ese día.
Parte número 9. La traición de Efialtes. Efialtes de Tranquinia era un habitante local de Tesalia, no espartano ni soldado. Era un pastor o campesino, por esa razón conocía perfectamente la zona. En las montañas que bordeaban el paso principal de las Termópilas existía un sendero oculto usado por pastores locales conocido como la Senda de Anopea. Este sendero permitía rodear la posición espartana y llegar a su retaguardia. Así que Efialtes, movido por la ambición personal y la esperanza de recibir una recompensa de los persas, se presentó ante Jerjes y le reveló el sendero secreto que rodeaba a las Termópilas. Los inmortales comenzaron su marcha nocturna por el sendero, avanzaban en silencio siendo guiados por la antorcha encendida de Efialtes para orientarse en la oscuridad del bosque. Pero justamente ahí, los griegos habían dejado una fuerza de vigilancia compuesta por focidios. Cuando escucharon el ruido de los inmortales marchando, subieron alarmados y vieron las chispas de las antorchas persas. Creyeron que el enemigo venía directamente contra ellos, pero los persas no los atacaron. Después de esto, varios focidios bajaron rápidamente para avisar al campamento principal. Así que Leónidas reunió a sus aliados y les comunicó la situación. Al saber que estaba cercado y que su táctica de falange cerrada no funcionaría si es que eran atacados desde la retaguardia y el frente al mismo tiempo, y al tratarse de una muerte segura, habló con los 7000 griegos y les dio la libertad de marcharse para que vivieran y siguieran luchando más adelante. Su objetivo era salvar a Grecia, no solamente morir de una forma honorable o gloriosa. La mayoría de los contingentes griegos se retiraron, pero algunos se quedaron, entre ellos 700 tespios que eligieron quedarse. Lógicamente sus 300 espartanos, mientras que 400 tebanos fueron obligados a permanecer en las Termópilas. Esto se debe a que Tebas había colaborado con los persas en guerras anteriores. Cuando el consejo griego ordena reunir fuerzas de todas las regiones posibles, Tebas fue obligada a enviar a sus hombres para demostrar su lealtad. No los enviaron por entusiasmo, sino por obligación política. Leónidas sabía que Tebas estaba a favor de rendirse ante el ejército más grande del mundo antiguo. Temía que si los liberaba, cambiaran de bando. Al obligarlos a quedarse, ponía a prueba su fidelidad a Grecia. Si morían junto a los espartanos, limpiarían su nombre, y las demás polis griegas verían que la cobardía y la traición no serían perdonadas. Por lo tanto, en este punto en total eran 1400 griegos contra 200.000 persas. Durante la mañana Leónidas dijo: hagan un buen desayuno porque esta noche cenaremos en el Hades, es decir, en el infierno. Su sacrificio no fue inútil, era una táctica para ganar tiempo. De esa manera cubrirían la retirada del resto del ejército griego, quienes lograron replegarse, organizarse y escapar. El rey ordenó bajar hacia el terreno más ancho del paso para poder combatir en un terreno más abierto, a lo mejor porque su falange sería menos efectiva. Los persas dispararon tantas flechas de una sola vez que el sol quedó oscurecido por su sombra. Miles de flechas volaron simultáneamente. La densidad de proyectiles creó un efecto visual que parecía un manto oscuro de flechas en el aire. Cuando sus lanzas se rompieron, usaron espadas cortas. Leónidas cayó en combate. Sus hombres formaron un círculo defendiendo su cuerpo hasta morir. Jerjes ordenó encontrarlo, separar el cuerpo de su cabeza y finalmente clavarlo en una pica. En ese entonces Leónidas tenía 60 años. Décadas después, cuando los griegos expulsaron a los persas de su territorio, recuperaron los restos, los enterraron con honores en Esparta, erigieron un túmulo y un monumento de bronce con su armadura completa que hoy todavía se encuentra junto a la carretera nacional que atraviesa el paso. Por otro lado, Efialtes, al igual que en la película, nunca recibió su recompensa. Jerjes dio una negativa ante su pedido. Cuando los persas se retiraron, Efialtes tuvo que huir. Los griegos erigieron un decreto para condenar su nombre al desprecio eterno. Lo declararon enemigo de toda Grecia y se emitió una recompensa por su cabeza. Se refugió en la región de Traquinia y en distintas zonas del norte. Vivió escondido durante años, temiendo las represalias. Finalmente fue eliminado por un hombre llamado Atenades en Tranquinia. Era un extranjero que ni siquiera sabía quién era. Todo se debió a una disputa personal y accidentalmente había eliminado al traidor de Leónidas. En conclusión,
Mientras que el rey murió con honores y hasta se erigió un monumento en su nombre, Efialtes fue despreciado tanto por los persas como por los griegos. Ahora la pregunta sería si Jerjes realmente pudo conquistar Grecia. Cuando Leónidas y los 300 caen en batalla, los Juegos Olímpicos todavía se desarrollaban con normalidad. Jerjes avanzaba sin obstáculos y entra en Atenas, que ya había sido evacuada. Los atenienses se refugiaron en Salamina, una isla cercana. Los persas saquearon y quemaron Atenas. Creían que habían ganado la guerra. Mientras tanto, la flota griega se había reunido bajo el mando de Temístocles, quien engañó a Jerjes haciéndole creer que los griegos huirían y lo atrajo al estrecho de Salamina, donde la numerosa flota persa no podía maniobrar. El resultado, una victoria griega decisiva. Cientos de barcos persas fueron hundidos y tuvieron que retirarse con gran parte de su ejército. Sin embargo, habían dejado una porción de sus soldados para continuar la guerra. Al año siguiente, en el 479 a.C., los griegos los derrotaron en la batalla de Platea y en la batalla de Mícala. Estas victorias pusieron un fin definitivo a la invasión. Todo había terminado según lo planeado. Leónidas pudo retrasar a los persas para que terminen los Juegos Olímpicos, y la última victoria griega fue interpretada como una recompensa divina por haber respetado a las tradiciones religiosas de los dioses. Por último, voy a hablar sobre algunas curiosidades. De los 300 espartanos, hubo 3 que sobrevivieron. El primero fue Aristodemo, quien sufrió una infección en los ojos que lo habían dejado ciego. El otro superviviente fue Eurito. Ambos fueron enviados a Esparta para recuperarse, pero este último decidió seguir combatiendo hasta su deceso. Heródoto pensaba que si ambos hubieran regresado vivos del combate, al estar enfermos o heridos, serían excusados. Pero Eurito, al perder su vida en batalla, hizo quedar mal a Aristodemo, quien se sintió profundamente avergonzado por no haber participado en la batalla. Posteriormente se presentó en la batalla de Platea, donde luchó y murió heroicamente, redimiendo su honor, aunque algunos creen que actuó de forma bastante temeraria y arriesgada y que por esa razón perdió la vida, pero de todas maneras murió luchando. El tercero que sobrevivió fue Pántites. Antes del enfrentamiento final, Leónidas necesitaba enviar un mensajero a Tesalia, por eso lo envió como mensajero. Se trataba de una tarea urgente y necesaria, no de huida, y el rey confiaba en él para entregar esa información importante. Pero cuando volvió al paso de las Termópilas, descubrió que la batalla ya había terminado. Él era el único espartano con vida. En su retorno a Esparta no fue recibido como mensajero obediente, sino como un cobarde. Era marginado y despreciado por sus compatriotas, así que, incapaz de soportarlo, se quitó la vida. Otras curiosidades: en la película se ven elefantes de guerra y caballería, pero esto no fue así. Si bien los persas usaban elefantes, era imposible que cualquiera de esas monturas sean usadas en un terreno tan estrecho y con barrancos. Necesitaban un espacio amplio para maniobrar. Y por último, los espartanos usaban el pelo largo, no tanto por la cintura, sino como una melena. Esto era una costumbre únicamente dentro de la élite guerrera. Siempre se peinaban y arreglaban el cabello antes de ir al combate. Cuando los persas enviaron exploradores para observar a los griegos, estos regresaron con un informe que les sorprendió. Algunos estaban haciendo ejercicios y otros estaban peinándose. Jerjes, al escuchar esto, no lo entendía, se reía, no podía entender que se preocuparan por eso antes que por un combate con un ejército gigante. Los espartanos decían que el cabello largo hacía más feos a los feos y más atractivos a los atractivos. No eran los únicos guerreros que usaron el pelo largo. El otro ejemplo más conocido son los vikingos. Si hubo algo en este video que te interesó, te invito a suscribirte y si no me podés ayudar con un me gusta. Un saludo. Spartans!